vamos a hablar un poquito de una parte muy importante, no solamente en el desarrollo de un trabajo de investigación plasmado en forma de publicación científica, sino que también en cualquier trabajo de final de carrera, de proyecto, como son las referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas, podemos decir así a bote pronto, de forma inicial, que han de estar identificadas siempre al final del texto, no pueden estar ubicadas en ninguna otra zona. Es la zona donde han de estar. Pero no solamente eso, sino también que han de estar en forma siguiendo el orden de aparición. Siguiendo el orden de aparición al cual hacen referencia el texto. Y han de estar identificadas con una numeración en supraíndice y entre paréntesis. Tenemos sitios en la web donde podemos encontrar toda una serie de abreviaturas según los nombres en Medline, como tenéis esta dirección donde se pueden encontrar. Y después también, muy importante, es que las citas, las referencias bibliográficas, han de seguir toda una serie de normativas, unos requisitos que son las normas de Vancouver. Pero antes de continuar debemos saber o definir qué es una referencia bibliográfica, o más bien, qué es una bibliografía. Pues una bibliografía es ni más ni menos que una serie de citas. Y una cita bibliográfica, vamos a leer directamente la definición que tenéis aquí escrita, que es un conjunto de datos que permiten describir e identificar de forma abreviada cualquier tipo de documento para localizarlo posteriormente sin dificultad. Es decir, es aquello que nos va a identificar ese texto que estamos leyendo, donde podemos encontrar más información ligada con eso, esa parte que nos interesa del documento, para ampliar nuestros conocimientos al respecto. También identifica que es una zona donde el autor ha sacado información. Y por lo tanto nos va a identificar libros, partes de libros, revistas, páginas web, actos de congreso y lo que son multimedias. Hay que ver ahora si las normas de Vancouver también van a recoger publicaciones en redes sociales. Habrá que planteárselo, supongo, con esto de los avances tecnológicos. ¿Qué son las normas de Vancouver? Bueno, pues las normas de Vancouver o el estilo Vancouver salió de la reunión de los directores principales de revistas médicas, que también fue conocido a posteriori como el CIDRM, que es el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, y se publicó en el año 1978. Este documento lo que hacía era establecer toda una serie de pautas que le dieran un formato, una forma, un tipo que fuera iguales a todas aquellas revistas, a todos aquellos documentos que iban a llegar a sus propias revistas, las revistas médicas. Por lo tanto, crearon un criterio de uniformidad de publicación, un criterio estandarizado para los documentos científicos. Este texto recibió un nombre, este texto se conoció, ¿vale? Y se conoce como requisitos de uniformidad para los manuscritos enviados a revistas médicas. Y estos requisitos no eran unos requisitos, ya hemos dicho que estaban creados por toda una serie de directores de revistas médicas, lo que incluían eran sobre todo los requisitos para no el desarrollo de trabajos, sino para aquellos datos que se deberían incluir en las citas bibliográficas de aquellos artículos que fueran publicados, para intentar que después se pudiera buscar la información importante por la gente que los quisiera encontrar. Y esas citas, esas formas de uniformidad, se incluían dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
Las normas de Vancouver, como hemos dicho, pueden hacer referencia a infinidad de tipos de publicaciones diferentes. Vamos a ver cómo se describen en algunas de ellas. Por ejemplo, si se quiere hacer referencia a libros, siempre va a estar igual. Va a existir un autor, punto, el título, punto, el año de edición, punto, el sitio de la publicación, 2 puntos, editorial, punto y coma y año. Fijémonos en una bibliografía, una cita bibliográfica de abajo. Autores. Si hay varios autores, han de estar separados por comas unos de otros. El punto. Vamos con el título. Atlas de Anatomía Humana. Punto. Estudio fotográfico del cuerpo humano. Forma parte del título. Año de edición. En este caso hablan de sexta edición. Sitio de publicación. Editorial. Elsevier Science. Y año 2007. Esto respecto a los libros, pero hay pequeñas variaciones en función de las publicaciones que vamos a encontrarnos. Por ejemplo, ¿y siempre de un libro hablamos de capítulos de libros? Bueno, va a ser exactamente igual que las anteriores, es decir, siguiendo esto, pero además al final, como forman parte de un capítulo, se van a tener que añadir las páginas. Y para añadir las páginas se ha de poner punto, p, punto, y las páginas con un guión entre medio, entre las cuales se encuentra ese capítulo. Y si en vez de ser un capítulo de un libro son revistas, ¿cómo se hace? Pues de la siguiente manera. Han de existir los autores, el título, la revista con el año, punto y coma, fijemos que aquí hay una diferencia, todo lo anterior va separado por puntos, el volumen, porque es muy importante el volumen, 2 puntos, y las páginas igual que antes. Vega, coma, Pina, coma, Kabersky, coma, Hair Transplantation Initiated with an Increased Risk Form, etcétera, 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 punto. Vamos a colocar el año, punto y coma, las páginas, donde el volumen, que es el 124, entre paréntesis 11, 2 puntos y las páginas entre las cuales se encuentra. Pero también hemos comentado que existe una forma de hacerlo a nivel de páginas web. Pues exactamente igual. Autores, título, sitio de publicación, el editor, punto y coma. Siempre debe haber alguna cosa de referencia de calidad. Y en este caso la calidad la marca no solo la publicación, sino la página web, el editor también. Fecha de publicación y añadir esa dirección electrónica para que se pueda ir a buscar la información también, cómo no. Y por supuesto actos a congresos en los cuales se debe poner el título de congreso. Aquí ya variamos, va separado por comas, año y fechas, coma, lugar, es decir, ciudad, población, etcétera, y el país. Y multimedia. Bueno, pues identificar el blog, los CD-ROMs, las revistas en formato electrónico, etcétera, donde vaya a salir o haya salido publicado esa información que nosotros creemos importantes que pueda ser consultada por el autor.